Querida familia de Génesis, los saludo una vez más con mucho cariño en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Welcome once again, my brothers and sisters. We have gathered to glorify God, to give Him all the glory and honor. Today we want to especially welcome our brother Ron Horgan. He's visiting us from Presbytery. Bienvenido, hermano Ron. Que Dios lo bendiga. Nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. We are very glad to have you with us. My brothers and sisters, please join me as we go to the Lord in prayer. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo Jesús, venimos ante ti en este día, dándote gracias, Señor, por la vida que nos das, por cada momento que nos das. We are gathered, Lord, to worship you, to exalt you. We glorify you, Lord, for who you are, God Almighty, creator of the heavens and the earth. Padre Celestial, Señor Todopoderoso, al acercarnos a ti queremos pedirte, Señor, por la paz en el mundo. Te rogamos, Señor, que detengas todas las guerras, que traigas paz. We pray, Lord, for our country as well, Lord. We pray for the United States. There's a lot of tension nowadays, Lord. Bless our country, Heavenly Father. Help us all to come closer and closer to Jesus Christ, to help one another, Lord. Bendito Dios, también venimos ante ti para rogarte por nuestros enfermitos. We pray for our brothers and sisters who have been sick, Heavenly Father. We especially pray for Carlos Cantú, por Carlos Cantú, Señor, por nuestra hermana Estela también, que nuestro hermano Cantú ha estado en el hospital. Señor, te rogamos que estés con él. Te pedimos, Señor, también por nuestra hermana Seno, bendícela, está con ella. Bless all of our sick, Heavenly Father. We pray for our children, we pray for our youth, for our young adults, Lord. Lead them and guide them in your ways, Heavenly Father. As we stand before your holiness, Lord, we realize and remember how sinful we are, Lord. Te rogamos, Señor, que perdones nuestro pecado. Somos pecadores, caemos en pecado constantemente. Forgive us, Heavenly Father, we beg you, forgive our sins, and help us and teach us to walk in your ways, Lord. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus caminos. We come before you in the beautiful, mighty name of Jesus. En el nombre de Cristo Jesús venimos ante ti, Señor. Amen. Today we will read the scriptures in Genesis chapter 1, verses 1 through 4, and John chapter 1, verses 1 to 3. En este día leeremos y escucharemos la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 4, y Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Thus says the word of the Lord. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, "Let there be light," and there was light. And God saw the light, that it was good, and God divided the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. So the evening and the morning were the first day. I just noticed I said Genesis 1 through 4 is Genesis 1 through 5. Now let us listen to the word of the Lord in John chapter 1, verses 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche.
y fue la tarde y la mañana del primer día. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu santa y maravillosa y poderosa palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas al escucharla, leída y predicada. Heavenly Father, as we listen to your word read and proclaimed, we pray for your precious Holy Spirit to work in our hearts, in our minds, in all our bodies, Lord. Transform us, Lord, according to your will. Let your will be done in us. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. En Cristo Jesús, in Jesus' name we pray. Amen. God is in control of his creation. Dios está en control de su creación. My beloved brothers and sisters, let us give all the glory to the only true and living God, who has existed eternally in three persons. Glorifiquemos al único, verdadero Dios viviente. Gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios que ha existido eternamente en tres personas. Three persons are in the one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. These three persons are one God, the same in substance and equal in power and glory. Dios el Padre es el Creador y el que sostiene todas las cosas. Dios el Hijo es el Redentor, Salvador, Señor, Profeta, Sacerdote, Rey y único mediador entre Dios y sus elegidos. El Espíritu Santo nos da un nuevo nacimiento, nos da fe y arrepentimiento para venir a Cristo. Aplica sobre nosotros toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Each person of the Holy Trinity has a special function. God the Father is the creator and the sustainer of all things. Jesus, the eternally begotten Son of God, is the Redeemer, Savior, and Lord of God's elect. The Holy Spirit is the giver of life, the one who applies the saving work of Jesus Christ to our hearts. The one that points us to Christ and leads us into all truth. The Holy Spirit is the one that grants us gifts to the church, to the believers, in order for us to serve Christ in his church. Let us all together say, glory to God the Father, Son, and Holy Spirit, one God in three persons. Ready? Glory to God the Father, Son, and Holy Spirit, one God in three persons. Gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios en tres personas. Amén. Genesis chapter 1 verse 1 says that in the beginning God created the heavens and the earth. En este pasaje, aquí, vemos a Dios el Padre creando los cielos y la tierra. De la nada, he created out of nothing. From the very beginning of Genesis, we witness the one true and living God revealing himself in three persons. Out of nothing, God the Father creates the heavens and the earth. He not only creates, but sustains and governs all of his creation. He reigns supreme over all things, and nothing or no one holds power over him. He is sovereign. Can we all say it together? God is sovereign. Dios es soberano. Digámoslo todos juntos. Dios es soberano. Y está en control completo de toda su creación.
Nunca su creación tiene control alguno sobre él. Al principio Dios creó la tierra desordenada, vacía y oscura. Tanto la tierra y el agua no tenían forma ni estaban separadas. Era un santo desorden. At the beginning, God began his creation with a holy mess. The earth and the waters were not separated, but disorganized. There was nothing else. Everything was dark. Yet in the midst of this holy mess, the Spirit of God was hovering over the waters, active in creation with God the Father. Y el Espíritu de Dios se movía en medio de este santo revolú. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, estaba activo en la creación junto con Dios el Padre. In verse 3, God speaks. His word goes out. The voice of God comes out. And the word of God never comes back empty, never returns to him empty. It always accomplishes God's purpose. Aquí en el versículo 3 vemos que cuando Dios habla, la creación llega a existir, la creación sucede, es creada. El desorden se ordena, se organiza. La voz de Dios, la palabra de Dios es poderosa, mueve, crea, ordena el desorden. Dios creó todo por medio de su palabra. Y sin la palabra o el verbo de Dios, nada de lo que fue creado hubiera sido creado. Escucha bien esto, sin la palabra, sin el verbo de Dios, nada de lo que fue creado hubiera sido creado. God made all things through his holy word. And without his word going forth out of him, without his word going forth, nothing of what was made would have been made. La voz que salió de Dios, esa palabra, ese verbo, es Cristo, el Hijo unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad. John chapter 1 verse 1 says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Let me say all this again. In the beginning was the Word. See how God's speaking? In the beginning was the Word, and the Word was with God. For eternity, the Word was with God, and the Word was God. The Word of God, my friends, is Jesus Christ. Jesus was with God before the beginning of creation because Jesus is one with God and God Himself. He is the second person of the Holy Trinity. He is eternal. A través de su palabra, Dios lo creó todo. Escucha bien esto, a través de su palabra, Dios lo creó todo. Eso quiere decir que a través de Cristo, Dios lo creó todo. Él es la palabra, Él es el verbo de Dios, del cual habla Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3 o al 5. God said, the word of God, God speaks. God said, "Let there be light." And what happened? Immediately there was light. Sea la luz. ¿Y qué pasó? Sea la luz, y fue la luz. Veamos y recordemos el poder de Dios a través de Cristo Jesús. Dios dijo, sea la luz, y así al instante existió la luz. Antes de esto, antes de la luz, no existía la luz.
Dios todavía no había creado la luz, había creado las tinieblas, la oscuridad. Pero ahora Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Tal es el poder, tal es la autoridad de Dios, de Cristo, de la palabra de Dios. Our God is all powerful and mighty. His word is all powerful and mighty. Let there be light, and out of nothing there was light. But that's not all. He divided the light from the darkness. Just think about it. He divided the light from the darkness. The holy mess was being logically organized. God is a God of order. Dios es un Dios de orden. Qué maravilloso es el poder de Dios. Toda la creación está bajo su poder, autoridad y gobierno. Escucha bien esto. Toda la creación, todo lo que creó Dios, está bajo el poder, bajo la autoridad y el gobierno de Dios. Cristo, el verbo de Dios, la palabra de Dios, tiene control sobre toda la creación. Cristo tiene control sobre toda la creación. Escúchalo una vez más. Este es el Cristo en el cual creemos. Cristo tiene control sobre toda la creación. Él es soberano. Jesús es mi Rey soberano, como dice el himno. Él habla y la creación obedece. Creation is under God's command. Creation is under the commandment of God's word. Let us now think of this for a moment, my friends, and let it sink in. On the first day of creation, God created the light. Think about that for a moment. What did God create in the first day of creation? ¿Qué creó Dios en el primer día de la creación? Creó la luz. That means that God created the light before He created the sun, before He created the moon. ¿Qué nos dice esto? Dios creó la luz antes de crear el sol, la luna y las estrellas. God is the source of light. Some cultures mistakenly have worshipped the sun. The sun is not God. God is the source of light. And all the suns in all the galaxies are secondary sources of light, created by God Almighty. All stars, moons, and suns in the universe are under God's lordship, under God's commands. Dios creó todo, pero Él no está sujeto a nada. Él es soberano sobre toda su creación. Escuchemos una vez más, Dios lo creó todo, pero Él no está sujeto a nada. Él es soberano sobre toda su creación. Dearly beloved, God created everything through His Son, Jesus Christ. May God's Holy Spirit remind us now that God created us, you and I, through Jesus Christ. May the Holy Spirit remind us that through Jesus Christ, God has saved us, has adopted us as His children, has justified us, sanctified us, and continually sanctifies us. He has adopted us as His children. He has sanctified us, and at some point He will grant us a glorified body, just like the one that Jesus has. Es todo, hermano y hermana, en todo lo que estemos enfrentando. ¿Qué estás enfrentando? ¿Por qué estás pasando? En todo lo que estemos enfrentando, Dios nos habla.
En todo lo que estemos enfrentando, recuerda que Dios nos habla y la palabra de Dios lo cambia todo. La palabra de Dios sigue siendo tan poderosa como el primer día de la creación. La palabra de Dios es Cristo. Cuando Dios nos habla en Cristo, todo cambia. Recordemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre logra todo lo que Dios quiere. La palabra de Dios logra la voluntad de Dios. Recordemos, hermanos y hermanas, que Cristo es el verbo de Dios, Cristo es la palabra de Dios hecha carne, el verbo de Dios encarnado. Querido hermano, querida hermana, ¿qué te está oprimiendo? ¿Qué te está apachurrando? ¿Qué te está desanimando? ¿Qué te está haciendo sufrir y llorar? ¿Qué te ha paralizado? ¿Qué no te deja mover? ¿Qué te está causando miedo y temor? Mi amiga, mi amigo, Dios habla a tu pena. Dios habla a tu tristeza, Dios habla a tu dolor, Dios habla a tu estrés, a tu gemir, a tu luto, a tu miedo y a tu temor. Dios habla. El verbo de Dios, Cristo Jesús, la palabra de Dios, Cristo Jesús, tiene palabras de vida eterna. Tiene palabras de consuelo, de amor, de ánimo. Palabras que nos levantan cuando ya estamos en las últimas, que nos levanta Dios cuando caemos. Nos da palabras de valor, palabras de poder. Él trae luz a nuestra oscuridad. He brings light to our moments of darkness. In your pain, in your sorrow, in our misery, in our loneliness, remember the holy word of God. Remember that when God speaks, everything changes. Everything falls into place. The mess becomes organized. Therefore, keep coming to the Word of God. Let us keep coming to the Word of God. Keep coming to Jesus Christ, the Word of God made flesh. All His promises are true for His elect. All His promises, listen, all His promises are true for His elect. They are all yes in Christ. Todas las promesas de Dios son sí para los que estamos en Cristo. Let us keep this in mind. The same Jesus that was present at creation is with you, is with us. The same Jesus through whom God created all things is with you, is with us. The same Jesus, sovereign over all creation, is with us. Es with you, with your family, with your descendants. En todo lo que estás pasando, recuerda esto. El mismo Cristo que estuvo presente en la creación está contigo. El mismo Cristo por quien Dios creó todo lo que existe está a tu lado y mora dentro de ti. Está contigo, con tu familia, con tu descendencia. Jesus, one with God and God Himself. Because the Word says, and the Word was God. Jesus, one with God and God Himself, is with you. And if He is with you, who or what can stand against you? If the Lord is with us, who can be against us? In Christ, my brother, in Christ, my sister, in Christ, Genesis, we are more than conquerors. More than conquerors. Cristo, el Hijo unigénito del único verdadero Dios viviente, está con nosotros. Cristo está contigo, Cristo está con nosotros. ¿Quién pues, si Él está con nosotros, quién pues puede estar contra nosotros? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, nada.
En Cristo somos más que vencedores. In Jesus Christ we are more than conquerors. Amen. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión, poder y protección de su Espíritu Santo estén contigo, con tu familia, con tu matrimonio, con toda tu descendencia. May the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, the communion, power, and protection of His Holy Spirit be upon you, upon your marriage, upon your family, upon your children, your grandchildren, your great-grandchildren, and all your future descendants. May the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, and the redeeming power of the Holy Spirit be upon all those that God is preparing to come worship Him at our future facilities at Genesis Presbyterian Church. Now and forever. Amen. God bless you all. And once again, we welcome our brother Ron. And God bless you, brother. Bienvenido. See you all next week.